Siendo la hora 18:36, se da tratamiento a la nota 291/2023, ingresada el 13 de julio del mismo año, solicitando uso de la banca ciudadana, dando cumplimiento a la ordenanza 6.243 del 2020. Por secretaría se tomará asistencia individual de los señores concejales. Anca María de los Ángeles, Basterra Natalia, Bordone Julio, Presente. Crespo Julia, Deliana Paula, García César, Giacomino Pablo, Mali Sebastián, Mos Luis, Moscato Eduardo, Vigne José María, Naudín Esteban, Ormachea Inés, Ormachea Sol, Palacios Ignacio, Regalía Marcela, Unanúa Maricel, Zapata Raúl. Invito al vecino Héctor Iaconis a hacer uso de la banca ciudadana y a iniciar su exposición, recordando que el artículo 5 establece 10 minutos de tiempo máximo de exposición. Señor Presidente, deseo expresar el agradecimiento a los integrantes de este Consejo Deliberante, la oportunidad que se me brinda de efectuar esta breve exposición haciendo uso de la banca ciudadana. El motivo de esta intervención es la de presentar ante este honorable Consejo el borrador de un proyecto de comunicación por medio del cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a lo prescripto por la ordenanza número 5378/2014 sobre patrimonio histórico y cultural del partido de 9 de julio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 24, inciso 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar sobre la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional y turístico e histórico. Por ello, entiendo que es este el ámbito por excelencia donde plantear aquellos problemas que conciernen a esta temática. Señor Presidente, la situación actual del patrimonio histórico de la comunidad es preocupante. Es preciso indicar cuáles son las categorías que se comprende como patrimonio histórico de acuerdo con la definición de la Ordenanza 5378. Los sitios y lugares históricos ubicados en el partido de 9 de julio, los monumentos, los conjuntos y grupos escultóricos de construcción, arquitectónicos y urbanísticos, las fachadas, los espacios verdes, los espacios públicos, las colecciones y objetos, las zonas arqueológicas, los fondos documentales, las expresiones y manifestaciones, el patrimonio cultural viviente y el mobiliario urbano. A la pregunta sobre cuál de ellos corre mayor peligro hoy en nuestra comunidad, honestamente, señor Presidente, debemos admitir que en mayor o en menor medida lo son todos. Parece aventurado efectuar una afirmación semejante, sin embargo, voy a hacer referencia precisa de ello, aclarando de antemano que no existe aquí la pretensión de querellar gestión municipal alguna, ni mucho menos hacerlo con algún sesgo de partidismo político. Tengamos en cuenta que se viene atentando contra los bienes históricos de la comunidad desde julio de 1917, cuando las autoridades municipales de ese entonces mandaron rellenar un aljibe que existía en el patio de esta misma municipalidad con documentos del archivo. A partir de allí se han efectuado sucesivos expurgos que han generado la pérdida de importantes fuentes documentales. En la década de 1960, del archivo municipal se expurgó parte del fondo del primer historiador de 9 de julio. En las dos primeras gestiones posteriores al advenimiento de la democracia se puso parte del archivo en condiciones que generaron que en 1991 se pierda un importante fondo documental, entre ellos se expurgó entre 1991 y 1995 parte del archivo del Consejo Deliberante de entonces, y así sucesivamente. La ordenanza número 5378 fue sancionada en 2014, hace 10 años.
Muy probablemente una lectura perspicaz sobre el texto de la misma ponga a la luz algunas cuestiones susceptibles de ser modificadas o corregidas, acrecentadas o discutidas, pero esta ordenanza es la norma vigente, es el instrumento que ofrece o debería ofrecer hoy por hoy la garantía de la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. En torno al último decenio de vigencia de esta ordenanza, la comunidad del 9 de julio ha experimentado el maltrato persistente sobre el patrimonio histórico. Han sido demolidos o transformados fachadas o edificios de la ciudad sin que desde el órgano oficial que debería velar para que ello se efectúe, se hayan realizado las gestiones de protección correspondientes prescriptos por esta ordenanza 5378. Mucho menos aún se han efectuado los registros correspondientes de tipo documental. Han sido fruto de la inquietud de los vecinos las pocas fotografías que existen previas a la desaparición de los edificios emblemáticos de la ciudad, tales como la antigua fachada de la escuela número 4, la casa de la familia Robio Pacheco, escenario de tantos acontecimientos históricos, la residencia particular de la avenida Beria, que poseía tal vez como único caso más claramente los vestigios del Art Déco, el edificio de la firma Mangioni y Bisson, levantado en 1911, entre otros. Desafortunadamente, de ninguno de ellos existe un relevamiento fotográfico serio, efectuado con criterio patrimonial. Tampoco de ninguno se efectuó un estudio previo a la demolición, rescatando las huellas de su historia. La intervención sobre la estatuaria ubicada en los espacios públicos de la ciudad efectuada en los últimos años es absolutamente objetable. Se ha intervenido sobre obras de arte sin un criterio técnico adecuado, quizá tampoco sin hacer la consulta a los especialistas frente a la restauración de esos bienes culturales y artísticos e históricos. Ejemplo claro de ello son el monumento al bombero, ubicado en la Plaza Italia, al cual se le cambió caprichosamente el color original, alterando la idea creativa del escultor. La restauración de la fuente ornamental de la Plaza General Belgrano y la restauración del busto de Carlos Gardel en la avenida 25 de Mayo. Este último convertido en una verdadera abominación. Lógicamente, si le preguntamos a un vecino si le gusta más que una escultura tenga un acabado brillante o atenuado, probablemente diga que desea que brille. No obstante, la materia de preservación del patrimonio histórico es una de esas instancias vitales en la que no debe primar el criterio de las masas, sino el de la minoría. Si comparamos la fuente artística de características análogas, pues casi gemela, que se conserva en Villa Ocampo, protegida por la UNESCO, podremos apreciar cuál debería ser el pulimento original de esa obra de arte de origen francés, que conservamos también los nuevejulienses. Pero nosotros, arbitrariamente, para darle más brillo, le hemos alterado su espíritu más esencial, su configuración estética. Señor Presidente, ¿dónde subyace frente a lo expuesto la mayor preocupación? Hay un interrogante que nos cuestiona. Mañana, si se acomete un proyecto de renovación de la Plaza General Belgrano, ¿serán tratados de la misma manera los monumentos y obras de arte que se encuentran allí, hoy con visibles signos de deterioro? La conservación y restauración de los bienes históricos que conforman el patrimonio nuevejuliense, desde un pequeño documento escrito hasta un monumento u obra arquitectónica, requiere un trabajo interdisciplinario de amplio detalle y dedicación, sobre el cual recae una gran responsabilidad. En la planificación de cualquier intervención, por ejemplo, un monumento o una escultura en su entorno natural, es menester comprender primero la historia de la escultura, su contexto cultural y la técnica original del artista. Documentar cada paso del proceso de restauración para crear un registro y facilitar futuras investigaciones. Estudiar asimismo la forma artística que emplea la obra en su espacio real, los elementos del lenguaje visual, es decir, la técnica, el movimiento, la luz, la forma, la idea. Antes de intervenir se deben identificar los daños y deterioros para recién escoger las técnicas de limpieza y consolidación adecuadas y los materiales precisos que serán utilizados en el proceso de restauración. En el monumento al bombero, y desde luego tampoco en los bustos de Gardel y del maestro Vittorio Cavallari, se efectuó una adecuada reposición de la paleta original.
es decir, el uso de los pigmentos y materiales adecuados para lograr la reintegración cromática armoniosa y la aplicación de los barnices adecuados para la protección y el acabado final. Las obras del escultor nuevenjuliense Domingo Pérez, emplazadas en la intersección de Bedia y Cardenal Pironio y de la plazoleta Antonio de Elía, también requieren una tarea de preservación experta. Hace 10 años, cuando fue sancionada la ordenanza que nos ocupa, se dispuso la creación de un registro de bienes integrantes del patrimonio cultural e histórico en el partido de 9 de julio y la constitución de un organismo de aplicación de la citada ordenanza. Si ese registro existió, nunca fue publicado. Si ese organismo de aplicación existió alguna vez, hace años que no funciona. Por último, señor presidente, corresponde recordar que el 9 de abril del 2010 este Consejo Deliberante sancionó la ordenanza 4.867 referida al relevamiento, restauración y señalización de los buzones de correo históricos existentes en la ciudad cabecera y en las localidades de este partido. Desde entonces han desaparecido de su emplazamiento original los 2 buzones de muro más antiguos que se conservaban en nuestra comunidad, de procedencia alemana, fabricados en la década de 1880. Del mismo modo corren el mismo peligro los buzones de pilar ya centenarios existentes en 3 lugares de la ciudad, 2 de los cuales presentan mayor deterioro. La situación de las obras arquitectónicas, documentos y objetos ubicados en el cementerio de 9 de julio merecerían un análisis aparte. Señor presidente, los nuevejulienses de hoy somos custodios de un legado que hemos recibido de las generaciones precedentes. Tenemos la obligación de garantizar que estos bienes culturales sigan su curso a través del tiempo, para que las nuevas generaciones, las que nos sucedan, puedan también disponer de ellos, porque merecen conocer su historia, para los que pasaron, por los que estamos y por los que vendrán. Muchas gracias. Agradecemos y valoramos tan enriquecedoras palabras que seguramente se harán eco en este Consejo Deliberante y se le dará el tratamiento que corresponde. Muchísimas gracias por su presencia. Siendo la hora 18:58, se da por finalizado el uso de banca ciudadana.